¡Qué niño tan listo! Pero tienes que apuntar más arriba. Eso es, ese es un tiro seguro. Antes de continuar viendo el video, déjame recordarte que este canal no produjo, produce o producirá contenido para niños. Así que si tenés menos de 13 años, o 13 también, por favor no continúes viendo esto a menos que lo hagas con la autorización de un adulto, desde su cuenta y bajo su total responsabilidad. Ahora sí, vamos con el video. Hola, bienvenidos a otro día en Nerd Dimension. Sin importar cuál sea la clase de entretenimiento que consumas, sea cómics, películas, series, anime o videojuegos, es claro que los últimos meses de pandemia y cuarentena han afectado a todas estas industrias. Sin embargo, más allá de los proyectos pospuestos o ridiculeces como las estrellas de Hollywood fingiendo conciencia social desde sus mansiones multimillonarias, otro de los fenómenos en ascenso que se está gestando en la cultura en general es el tema de la censura. A su vez, este problema puede ir acompañado por otro más, la cultura de la cancelación. Pero, ¿por qué de repente es tan importante la censura? Donde en el pasado se censuraba alguna obra por ser contraria a la moral social o religiosa de algún grupo dominante o influyente, hoy día gira en torno a un creciente activismo político en las redes sociales, así como por parte de las propias empresas. Ya no se censura por ofender a Dios, sino de no herir sensibilidades absurdas de algún ofendido en Twitter o de apartarse de las ideas correctas. Aunque por lo que vemos siempre durante el mes del orgullo, las empresas que tanto se jactan de defender los ideales de la inclusión y la diversidad, tienen mucho cuidado de no ofender al Dios correcto. Cuando se trata de hacer negocios, parece que la sensibilidad, la igualdad e inclusividad no son tan importantes como los pintan. Y por irónico que parezca, buena parte de esta moda de la censura proviene de Estados Unidos, la, entre comillas, tierra de la libertad. Aunque por estos días creo que le queda mejor la tierra del Big Mac, porque la libertad ahora es medio de cartón. Este fenómeno, que consiste en remover todo y todos los indeseables del consumo y la industria, no es algo que nació con la pandemia. Si han seguido las noticias en los distintos ámbitos de la pop culture, hemos visto todo tipo de censura en distintos ámbitos. Desde artistas que han sido echados de sus trabajos por tener posturas políticas conservadoras, como el caso de Ethan Van Sciver en DC Comics, pasando por la confirmación de la propia Sony norteamericana de la censura en los títulos lanzados en la PS4, la censura en Goblin Slayer por fetichizar crímenes sexuales, hasta la propia remoción del anime Ishizoku Reviewers durante la emisión de la misma de las plataformas de Amazon y Funimation. Muchas empresas dentro de estas industrias, invadidas ideológicamente por lo que se conoce comúnmente como progresismo, se han volcado no solamente a transformar la industria del entretenimiento en una suerte de plataforma para la propaganda política, sino también a expulsar de ella a todo el que no sea afín a sus ideas. O pensás como corresponde o despejá tu escritorio. Paralelamente, la gente políticamente afín se nuclea en las redes sociales y foros espurios como Reset Era, buscando cualquier razón insignificante para detectar en lo que su distorsionada percepción es racista, homofóbica, misógina, etc., con el objetivo de obligar a que se le retire del mercado, se le cancele o se persiga al autor de la obra. Ya han ocurrido casos de doxeo por parte de estos dementes, revelando información sensible sobre sus objetivos, como dónde trabajan, la rutina de sus familias, dónde viven. No hace falta que les explique qué tan peligroso es que un fanático tenga acceso a este tipo de información. Antes de continuar, es necesario que hable un poco sobre la cultura de la cancelación, porque en cierta forma está estrechamente relacionado con el tema de la censura. Este fenómeno gira en torno a las personas más que solo a las creaciones de estas. En lugar de buscar la remoción de una obra para evitar su difusión, la cancelación va un paso más allá, ya que se busca remover al autor para impedir que pueda realizar su trabajo. Esto se logra mediante la denegación o expulsión de los medios para elaborar o publicar su obra. En lugar de tratarse de un trabajo específico, la cancelación ataca directamente al creativo, buscando eliminar no solo su trabajo, sino también su presencia y posibilidades dentro del medio, o incluso yendo sobre la vida personal del mismo. En cuanto a los motivos para buscar dicha cancelación, estos suelen variar dependiendo de quién los intente llevar a cabo.
pero hoy normalmente responden a un interés político o a diferencias ideológicas por parte de los canceladores. Basta que una persona con acceso a medios de difusión, como las redes sociales, exponga al creativo por el motivo que fuere. Hizo un comentario machista, su trabajo es excluyente de minorías, cualquier cosa que se les ocurra. Buscando con esto reunir atención de las personas que sumen a su iniciativa y finalmente logren forzar al autor o al medio que lo emplea no solo a sacar de circulación su obra, sino lisa y llanamente la posibilidad de continuar con su trabajo. Cuando hablamos de este fenómeno, hay un caso emblemático que sacudió a los medios en estos últimos meses: la violencia en la pareja de Amber Heard y Johnny Depp. Cuando todo comenzó, las acusaciones a Johnny por ser un violento y un misógino golpeador no se hicieron esperar. Los medios y las redes sociales se hacían una fiesta gozando la caída de Jack Sparrow. Porque no se engañen, esta acusación le trajo la pérdida de su papel más conocido como Jack Sparrow en la franquicia de Piratas del Caribe, y poco estuvo de perder el de Grindelwald en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, así como muchas ofertas que se hicieron humo, ya que nadie quería relacionarse con el machito violento de Johnny, que básicamente ya era un leproso en la industria a estas alturas. La turba ya había plantado la sentencia antes de que siquiera se judicializara el asunto. Afortunadamente, en el juicio, Johnny reveló una grabación donde no solo quedaba admitido por la propia Amber Heard que era la golpeadora, sino que hasta se burlaba de él, diciendo que nadie le creería por ser hombre. Sin embargo, cuando muchos de los que pedían en su cabeza salieron a tuitear #JusticeForJohnny, el daño ya estaba hecho. Johnny no volvería a protagonizar en la franquicia de Disney como el excéntrico pirata porque la decisión ya estaba tomada. La nueva protagonista ahora será Margot Robbie. Y no es el único caso. Otro tal vez menos conocido por nuestras tierras es el caso del doblajista Vic Mignogna, un actor de doblaje inglés que realizó papeles como Broly en Dragon Ball o Edward Elric en Fullmetal Alchemist, que fue acusado por una compañera de trabajo de haberla acosado. No solo las historias que labraron los miembros del grupo Kick Vic, como se denominan a sí mismos, fueron demostradas como falsas por las propias protagonistas de dichas historias, sino que el fundamento de su acusación era que su compañera, Mónica Rial, dijo, y no le jodo, que en un evento escribió su nombre en un jelly bean y tras comérselo dijo "me comí a Mónica". Sin pensarlo siquiera, Funimation, la empresa que lo empleaba, le hizo una investigación, muy entre comillas, y le echó sin siquiera confirmar dichas acusaciones. Uno pensaría que se trata de otro caso más de supuesto acoso al que ya nos acostumbramos, aunque después de darse cuenta que el tipo es un conservador, un cristiano creyente y que nunca sintió la necesidad de esconder o desdeñar dichas características, no extraña el motivo de por qué le cayó esta acusación, especialmente considerando que tiene un gran número de fans, los cuales le ayudaron a financiar la demanda y el juicio que le hizo tanto a Funimation como a las acusadoras y cabecillas de los Twitter mobs que inventaban historias sobre él. Creo que es necesario hacer un pequeño paréntesis para alabar a la comunidad de doblajistas en el ámbito latino, los cuales, a diferencia de sus pares estadounidenses, han mantenido su relación con el fandom sana y libre de ideologías políticas, evitando caer en tensiones o hacer el típico postureo ético que los doblajistas ingleses suelen hacer. Es por esa razón, en donde quiera que van, que son felizmente recibidos y a su vez devuelven parte de ese cariño al público. Por último, basta recordar cuando los fans de Aves de Presa, odiando y difamando la película de Sonic que competía en taquilla por considerarla una película homofóbica, sí, una película homofóbica, no podría ser más ridículo, intentaron ensuciar con esto a Jim Carrey, que interpretaba a Robotnik como misógino o machista por la respuesta en tono chistoso que hizo a la periodista Charlotte Long, que de ninguna manera podía considerarse ofensiva. Podés criticar muchas cosas de Jim Carrey, pero el machismo y la misoginia son inexistentes. Como habrán visto, este problema de la cancelación responde a una cuestión personal y principalmente ideológica. Esto conlleva a la demonización del objetivo, principalmente si son hombres, y el consecuente intento de destrucción de su obra en el caso de artistas, como la eliminación de trabajos donde aparezcan o protagonicen, o prohibirle la posibilidad de acceder a nuevos proyectos o propuestas de trabajo. Pero volvamos a la censura, porque hay mucho que hablar sobre el tema. Muchos mencionaron el caso de HBO Max con la controversia de Lo que el viento se llevó, al mostrar la esclavitud negra como algo positivo,
que en realidad se trataba de una movida chanta de un guionista llamado John Ridley para promocionar sus propias películas sobre la temática. Pero hay cosas de lo más ridículas al punto que rayan lo absurdo, como la decisión de Warner Bros. A instancias de HBO Max de meter el guante de la censura en los Looney Tunes, sacándole las armas a Sam Bigotes y a Elmer Fudd. ¿El motivo? No fomentar la cultura de las armas. Solución: darle al cazador pelado una guadaña para perseguir a Bugs Bunny. Más allá de lo absurdo de que un cazador use una guadaña para perseguir un conejo, a menos que, no sé, estés en un juego tipo Skyrim o algo así, ¿se supone que el uso de un arma de filo es una apología menos violenta? ¿El uso de dinamita, bombas y otros productos fallutos marca Acme que le explotan en la cara a Coyote Willy son más sanos? ¿Por qué no censurar la pistola de rayos de Marvin el Marciano? Todas las respuestas apuntan a lo mismo. Se trata de una censura meramente moralista y que rompe la esencia de un personaje. Nadie en su vida se inspiró en los Looney Tunes para creer que era divertido, seguro o positivo el uso de armas o explosivos, porque precisamente se trataba de dibujitos animados que exacerbaban situaciones para provocar la risa en sus espectadores. Incluso cada tanto podía leerse u oírse en sus tiras el clásico "no intenten esto en casa, niños". Con esta censura lo único que queda claro es que se buscan ganar puntitos de virtud vendiendo una versión sacarinada y reempacada de un clásico. Ahora hay que hablar del elefante en la habitación, la cuestión étnica. Por bizarro que parezca, la censura con base racial ya se desplazó a cosas tan increíbles como el doblaje, lo que empezó con el documental El problema con Apu, que llevó a la eliminación completa de uno de los personajes más icónicos de la serie. ¿Lo recuerdan al Bolu de Kondabolu? ¿El humorista indio que sentía que el papel de Apu estaba estereotipado? Bueno, el señor Kondabolu plantó una semilla que hoy dio frutos. Gracias a toda la manía surgida en el último mes por progres y demócratas adeptos al BLM, actores hollywoodenses comenzaron a renunciar a los papeles de personajes que interpretaban en series animadas por no ser personas de color. No solo hubieron casos como el de Jenny Slate renunciando a su papel como Missy en Big Mouth o Mike Henry de su papel de Cleveland Brown en Family Guy, sino que los Simpson declararon directamente que ya no usarán actores blancos para interpretar personajes de minorías. Siendo justos, tampoco es que los Simpson en la actualidad tuvieran sus mejores temporadas, pero en lugar de dejar morir a la serie con dignidad e integridad, la están llevando por un final poco decoroso. Es necesario ver hasta qué nivel llega el conflicto más reciente sobre la libertad artística versus la raza, y para eso tengo que detenerme en casos curiosos ocurridos en el ámbito del cosplay. Desde siempre se fomentó la idea de que un cosplayer podía tomar un personaje de su elección y disfrazarse del mismo. Esto incluso descartaba el hecho de que tu color de piel fuera un obstáculo, ya que lo más importante era tu amor o el deseo por interpretar el personaje. Tomando esto en cuenta, el cosplay podía considerarse una de las actividades más inclusivas dentro del geekdom, porque no había que pedirle permiso a nadie para interpretar un personaje. Hasta estos últimos meses, donde los activistas han empezado a calificar cualquier oscurecimiento de tono de piel como blackfacing. Pero si bien escuchamos el término todo el tiempo en los medios, ¿qué es el blackfacing? Una definición del diccionario Merriam-Webster nos da dos definiciones: maquillaje oscuro de un actor en apariencia caricaturesca de una persona negra, o también una persona que usa ese tipo de maquillaje. Podemos ver que hoy se le agrega el extra de que se trate de una representación burlona por parte de un actor retratando estereotipos raciales. Algo que sí era real cuando vemos las producciones de hace décadas como las de Disney. Tomando esto en cuenta, podemos ver la forma en que se distorsionó la aplicación de este concepto. El año pasado, una cosplayer llamada Livanart realizó un cosplay para la competición del Euro Cosplay 2019, interpretando al personaje Pike de League of Legends. Ante las acusaciones de presunto blackfacing que hizo un grupo de ofendidos profesionales en las redes sociales, y descontando el hecho de que incluso se trataba de un traje pintado por la propia cosplayer, la concursante fue descalificada sin miramientos, con una disculpa pública por parte de Eurocosplay en Twitter. No importaba el hecho de que Pike fuera un personaje en un mundo ficticio, ni que estuviera perfectamente representado, o que no representara un solo estereotipo racial. Solo importaba una cosa: persona blanca interpreta a una persona negra. Alcanzó eso para dejarla fuera de la competición. También hay otro caso interesante.
como el experimentado por Wanderlust Luca, una cosplayer que hizo un cosplay de Starfire de DC Comics, el cual publicó en Instagram. Y más allá de llevarse elogios por parte de usuarios y youtubers como That Star Wars Girl, destacando que cosplayers como ella hacen un mejor trabajo que las productoras de cine y series a la hora de representar personajes, aparecieron los ofendidos de siempre a acusarla de racista, por absurdo que suene, porque Starfire es negra y no la representan correctamente. Más allá de que la serie Titans de Netflix es, a mi criterio, mala, la propia representación del personaje en esa serie hace justicia al comentario de That Star Wars Girl, demostrando que Netflix, entre mantener fidelidad a la obra y hacer un poquito de postureo ético reinterpretando personajes con actores de color, opta siempre por la última opción. A ver, pongamos algo en claro. Una actividad solo es inclusiva e igualitaria si se aplican las mismas reglas para todos los que participan en ella. Si se le impide a ciertos individuos por sus características, fuera de su elección, como el color de piel, no importa cuánta gimnasia mental hagas para justificarlo. Eso se llama racismo. Y sí, es importante dejar esto en claro para desmentir ese cuento que ciertos miembros de la comunidad cosplayer le venden al público, llenándose la boca de lo inclusiva que es la actividad y cómo lo importante es divertirse y hacerlo por amor al arte, cuando minutos después salen con el trinche y la antorcha en Twitter a pedir la cabeza de un o una cosplayer acusándole de hacer blackfacing. Pero es necesario interpretar el fondo de la cuestión. El artista no solo tiene que interpretar un personaje, sino que ahora tiene que compartir la misma etnia, raza, creencia u orientación sexual. Siguiendo esa lógica, un perro parlante solo puede ser interpretado por un perro. ¿Un elfo oscuro solo puede ser interpretado por un elfo oscuro? Necesito recordarles que Netflix retiró el capítulo de Advanced Dungeons and Dragons de la serie Community porque Ken Jeong, ¿lo recuerdan? So long, gay boys. Interpretaba a un personaje que roleaba a Brutalitops el Mago, un drow o elfo oscuro en una partida de D&D. Ese episodio era uno de los más memorables de la serie y sin embargo calificaron esto como blackfacing y sin dudarlo lo retiraron completamente. Esta situación levantó preocupación en Japón, ya que Ryo Mizuno, autor de Record of the Lord of War, excelentísimo anime por cierto, declaró que al existir la posibilidad de que se discrimine a los elfos oscuros por el arquetipo de negro u oscuro igual a malo, existe la posibilidad de que sus libros sean censurados o vetados en el futuro, razón por la cual deberá prestar más atención a las modas futuras. A ver, hay una simple razón por la cual un manga como Boku no Hero Academia le está ganando a los cómics de Marvel y DC en su propia cancha: la libertad artística e intelectual que se le da a los autores en Japón. Un manga que se basa en los tropes clásicos de superhéroes le está ganando a los propios héroes norteamericanos del cómic en popularidad. Y no es solo su caso, el público se ha volcado al manga en detrimento del cómic porque está hasta las pelotas de comprar un cómic y llevarse a casa un panfleto ideológico del autor con el sello y visto bueno de Marvel o DC. Estos cómics sacarinados, con su perorata políticamente correcta, no solamente espantan al público, sino que solamente se dedican a dividirlo y enfrentarlo. Nadie quiere pagar por un panfleto que te sermonee con aires de soberbia y superioridad moral, sea en un cómic, en una película o en un videojuego. Y esto es algo que se entiende en Japón. Esta es la razón por la cual al convocar a Ken Akamatsu, autor de Love Hina, a una sesión de la Dieta, que es el parlamento japonés, para preguntarle qué es lo más necesario para que la industria del manga pueda prosperar en los próximos 10 años, Akamatsu fue claro: libertad de expresión. En comparación con otros países, la fortaleza de Japón es su libertad en la creación de historias. Sin embargo, con las plataformas extranjeras volviéndose cada vez más dominantes, me gustaría evitar una situación en que las obras japonesas se vean reguladas por estándares extranjeros. Y piénsenlo bien, los dichosos paladines de la moral y enemigos de la apropiación cultural, ¿no están imponiendo sus valores occidentales por sobre los japoneses al imponer censura en animes o videojuegos? ¿O será que la única cultura que vale para ellos es la que ellos aprueban? Distribuidoras y licenciadoras como Funimation siguen esta tendencia política y compran animes que luego censuran, como en el caso de Ishizoku Reviewers. ¿Pero creen que esto es algo que a los japoneses les es indiferente?
Kenichiro Takaki renunció a Marvelous por la censura que Sony, la rama norteamericana, no se confundan, le impuso al videojuego de Senran Kagura. Mismo caso ocurre en Aokana 4 Rhythms, donde Sony ya afirmó que la versión de PlayStation 4 estará censurada. Basta ver el resultado de la encuesta realizada por la desarrolladora P-Cube para darse cuenta que el desacuerdo con esto es rotundo y que la gente va a comprar las versiones sin modificar en PC y Nintendo Switch. Con todos los problemas y críticas que podamos hacerle, Japón es hoy uno de los últimos bastiones de libertad artística y expresión. Pero conforme el mercado exterior crezca, es imposible saber si su postura intelectual se mantendrá. Es necesario que nosotros, como consumidores, apoyemos la libertad de expresión. Porque después, cuando tus juegos, tus series o tu anime sean tan insípidos como películas tipo Terminator Dark Fate, Men in Black International o Aves de Presa y la fabulantástica emancipación de Harley Quinn, Dios, qué título pedorro, ya va a ser demasiado tarde. Ya que estas personas que tanto se quejan en Twitter e Internet, exigiendo censura y cancelación de series y artistas, ni siquiera consumen los propios productos que buscan alterar, sino que lo hacen por un rush de autosatisfacción justiciera desde el anonimato y facilidad que les provee Internet. Y como en las películas que mencionaba anteriormente, después solo demuestran que son una minoría ruidosa y de poco peso real, interesada solamente en controlar lo que produce la industria. Pero vos, ¿qué pensás? ¿Estás de acuerdo con toda esta ola de cambio en la industria del entretenimiento? ¿Qué cambios harías y qué cosas mantendrías? Déjamelo saber en tus comentarios. Un likecito si te gustó el video, una suscribida si te encantó y una compartida para ayudar al canal. Mi nombre es Bestian y nos vemos la próxima.